Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Qué bueno poder estar con ustedes, compartir con ustedes esta noche y sobre todo traerles la bendición de Dios para sus vidas. Me gozo estar nuevamente, por la gracia del Señor, predicando la palabra siempre con ustedes. Muy bien, quiero compartir hoy algo interesante en las Sagradas Escrituras para aprender un poco de historia y me parece que va a ser interesante. Vamos a considerar la palabra en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, la segunda epístola o segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y voy a leer desde el verso 19 hasta el verso 21. Dice la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca o esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme arreglar acá un poquito algo importante. Gloria a Dios. Ahora sí. Muy bien. Hemos leído un pasaje, amados hermanos, muy interesante, porque nos habla de las Escrituras. Y la Escritura misma revela que ésta no ha sido hecha por inspiración del hombre o por voluntad humana, sino por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados. Es decir, inspirado equivale a decir que Dios puso en ellos el sentir de lo que tenían que escribir. El Espíritu Santo tomó sus vidas y ellos, bajo esa revelación de Dios, escribieron. Escribieron lo que el Espíritu Santo le indicaba y le mostraba. Y de esta manera, pues, quedó plasmada la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero hagámonos una pregunta, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hubieron muchas personas que escribieron muchas cosas y que fueron personas, ¿verdad?, que hablaron también en nombre del Señor. Y los mismos hombres que escribieron lo que hoy tenemos como la Biblia, ellos escribieron muchas otras cosas más. ¿Por qué no se aceptó todo lo que ellos escribieron? ¿Por qué se aceptó solamente algunas cosas? ¿Y quién tuvo la autoridad para decir esto es inspirado y esto no es inspirado? ¿No? Alguien tuvo que tener esa cualidad de discernir y definir. Esto es inspirado por Dios y por lo tanto lo consideramos la palabra de Dios, y esto no es inspirado por Dios. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Entonces, tenemos que tener una fuente fidedigna que garantiza que la palabra de Dios, la Biblia que hoy tenemos, es un libro inspirado por Dios. ¿Quién lo garantiza? Separemos en dos partes este criterio. La primera parte con el Antiguo Testamento y la segunda con el Nuevo Testamento. Usted sabe que Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros, la cual se le llama el Pentateuco. Penta, que significa 5, teuco, que significa cajas, pero más bien tiene el sentido de estuche que guardaba los 5 libros que escribió Moisés. Entonces, ¿por qué consideramos que Moisés
fue uno de los personajes que habló inspirado y que lo que él escribió fue realmente revelador o es la palabra de Dios, por el testimonio que da nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo, hablando de Moisés, dice: porque Moisés habló de mí, dijo Cristo. Entonces, el testimonio de Cristo sobre Moisés nos da a nosotros una garantía de que lo que escribió Moisés fue realmente la palabra de Dios, inspirado por el Señor. Porque hay un testimonio que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la Biblia encontramos diferentes facetas, ¿no? Encontramos que la Biblia es un libro que contiene profecía, que habla sobre el futuro. Encontramos que la Biblia es un libro de leyes, por eso se le llama también la Torah, que significa leyes, un libro de leyes. También encontramos que la Biblia es considerada como un libro de historia, porque la historia más fidedigna que hay está en las Sagradas Escrituras, ¿no? De pueblos antiguos que hoy la arqueología ha descubierto, gracias a la Biblia, ¿no?, que esas ciudades existieron realmente. Entonces, también es un libro poético, de canciones, de poemas. Y ciertamente se le da también la inspiración de Dios en el sentido poético o de cántico, ¿no? Entonces vemos que la Biblia, como contiene varias facetas, fue escrita en diferentes épocas por diferentes hombres. Incluso el mismo Moisés tuvo que primero pasar el tiempo para poder escribir, ¿no? Porque cuando él escribe del Génesis a Deuteronomio, él tiene que haber vivido todo lo que él relata, por eso se considera un libro histórico, ¿no? Él vivió todo lo que... Y él reconoció a Dios, ¿no? Recuerden que en Hebreos capítulo 11 dice la Escritura que él fue formado, educado en toda ciencia de los egipcios, en toda ley, en toda ciencia de los egipcios. Y cómo es que Moisés, si fue educado en el palacio de Faraón, en toda la ciencia y leyes, letras de los egipcios, cómo es que él reconocía al verdadero Dios. Porque él fue criado por su propia madre, ya que la princesa, cuando lo encontró en el Nilo, en el río Nilo, llamó a una hebrea para que lo amamantara. Y no fue casualidad que justo su verdadera madre o su madre fuera la que llegara allí y estuviera amamantándolo y también enseñándole, ¿no? Así que ella le tuvo que haber hablado de Dios. Además, antiguamente, amado hermano, las cosas de Dios se transmitían de manera verbal, no escrita, sino de manera verbal, ¿no? Era como una historia. Y esto pasaba de generación en generación, ¿no? Por eso cuando Dios se revelaba a los patriarcas, Él decía: yo soy Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Haciendo referencia de estos personajes. Abraham transmitió verbalmente a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 12 hijos, y así la historia se iba relatando, ¿no? Y antiguamente era así. Por eso es que Moisés, que llegó mucho después de ese tiempo de Abraham y todo lo demás, fue el que escribió, recopiló y prácticamente relató todo por escrito de las cosas que habían pasado con los patriarcas. ¿Por qué? Porque él aprendió también de esa manera. Le transmitieron verbalmente. Ahora, en el Antiguo Testamento, ustedes saben que existen 4 imperios, ¿verdad? Existieron, perdón, 4 imperios, ¿no? El imperio babilónico, que fue un imperio el más grande de todos. Luego vino el imperio
persa o medo-persa también. Luego vino el imperio griego y luego vino ya el imperio romano. Entonces, cuando llegó el imperio griego, usted sabe que los griegos, hermano, admiraban y buscaban mucho la sabiduría, la filosofía. Ellos eran muy filósofos, ¿no? De ahí sale Aristóteles, Platón y toda esta gente que dedicados a la astronomía, dedicados a la matemática, dedicados a la ciencia, a la búsqueda de la sabiduría, y se escribieron muchos libros, ¿no? Y uno de los personajes, para poder un poquito, por eso le dije que quería hablar un poquito de historia, uno de los personajes que fue el paladín de Grecia, que fue el que llevó a Grecia a un estado de imperio, fue Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó muchas naciones, se extendió de tal manera que su imperio se hizo fuerte. No fue tan fuerte como los persas y no fue tan grande como los babilonios, pero sí era un imperio pues inmenso que casi todo el mundo lo abarcó. Entonces, como era muy grande, estaba por el Asia, estaba por el África, estaba por todas partes, por Europa. Entonces, Grecia, o mejor dicho, Carlomagno, estableció 4 generales en cada punto cardinal del imperio para que gobernaran esas áreas, ¿no? Para que estuvieran al tanto de esas áreas. Y habían 4 generales principales que él tenía. Y él era pues el emperador, él era el hombre allí que conquistaba y que él, su ímpetu lo llevó, hermano, a viajar y a conquistar reinos tremendos, ¿no? De ahí sale la historia entre el romance de Cleopatra con él y una serie de cosas. Pero bueno, el tema es este, que Carlomagno muere joven. Él todavía estaba en todo su vigor y él muere. Y cuando él muere, usted sabe que cuando un rey, un emperador moría, y hasta el día de hoy, cuando una persona que está al frente muere, pues hay un montón de gente que quieren como lobos agarrar el poder. ¿Y quiénes tomaron el poder? Cuando muere Carlomagno, toman el poder los 4 generales que estaban en los 4 puntos cardinales del imperio, ¿no? Que abarcaba casi todo el mundo. Entonces, cada uno de ellos, en el puesto que ellos habían tenido y la autoridad que ellos tenían, se aprovecharon de eso y tomaron el control, ¿no? Dicen, no, este lado es mío, ¿no? El otro decía, no, pues este lado también es mío, y así los 4, ¿no? Y los 4 puntos cardinales del imperio de Grecia fue gobernado por estos 4 generales importantes, ¿no? Ya no estaba Carlomagno, así que ellos tomaron el control. Y de la descendencia de ellos hubo uno que yo quiero hablar de él, que se llamaba Ptolomeo, pero que empieza con P y luego la T. Por eso se traduce Ptolomeo. Pero este Ptolomeo, para hacerlo más fácil, fue uno de los monarcas de ese punto, de uno de los generales. Fue un monarca porque ya murió los generales, esos 4 murieron y entonces los sucedían, ¿no? Los sucedían otros, y entre la historia de la muerte de ellos y la sucesión aparece este Ptolomeo. Y este Ptolomeo pues era un hombre muy estudioso, un matemático, un astrónomo, geólogo, o sea, era un hombre muy preparado. Como era un monarca, él ocupaba la parte del África y de Egipto, que era la parte, uno de los puntos cardinales que había tomado uno de los generales. Allí estaba Ptolomeo. Espero no aburrirlo con la historia, pero es importante conocerla. Ahora bien, este Ptolomeo establece en una de las ciudades más importantes de Egipto, porque él estaba a cargo de lo que era África y Egipto, en uno de los puertos más importantes de Egipto, que se llamaba Alejandría. Allí establece él su lugar de mando y funda una de las bibliotecas más grandes que ha habido en el mundo, ¿no? La biblioteca de Alejandría fue una de las más grandes.
También la de Éfeso, también tenía su biblioteca muy grande y otra más que no recuerdo ahorita el nombre de la otra biblioteca, pero eran tres con los años que eran las más grandes. Pero la más grande, la más extraordinaria de todas, era la biblioteca de Alejandría. En esa biblioteca, que tenía varios pisos, el primer piso estaban todos los escritos, los rollos, los pergaminos, que eran fáciles de traducir y de entender. Pero en el segundo piso estaban todos los escritos que tenían o contenían temas muy profundos, difíciles de poder interpretar y que eran tema de discusión. Así que esa biblioteca tenía esa distribución de esa manera, lo más fácil, lo más difícil, etc. Y este hombre, que por alguna razón trajo 72 judíos, 72 rabinos judíos, conocedores de las escrituras, de lo que escribió Moisés. Entonces, como la escritura del Antiguo Testamento estaba escrita en hebreo, pues Ptolomeo quería que se tradujera al griego. Y entonces trajo 72 judíos, especialistas en traducción, y los estableció a cada uno en un lugar. O sea, cada uno tenía su vivienda, por llamarlo así, separados uno del otro. No los juntó a todos para que hicieran la traducción, sino que cada uno tradujera lo mismo. O sea, teníamos entonces que darnos cuenta que habían 72 traducciones iguales. ¿Y por qué él hizo que estuvieran separados y que cada uno estuviera en su lugar? Por la razón de que él quería ver si había alguna interpretación diferente, ¿no? O concordaban, o habían errores o interpretaciones diferentes. Entonces, por eso los colocó en diferentes lugares, sin salir, hasta que terminaran la traducción de todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Entonces, comenzaron los traductores y duró meses. Y cuando ellos terminaron, pues entonces se consideró que esas traducciones eran idénticas. O sea, que cada uno de ellos no había cometido un solo error y que todos habían traducido exactamente igual. A pesar de que ellos fueron traídos de diferentes lugares de Israel, ¿no? De la zona oriental. No eran personas conocidas ni estaban juntos en la universidad de esa época. No, eran traídos de diferentes lugares. Pero ¿cómo tradujeron exactamente igual cada uno de ellos? Y a este grupo se le dio el nombre de la Septuaginta. Y esa Septuaginta, como así se le llama, se convirtió, amado hermano, en la garantía de que esas traducciones del hebreo al griego del Antiguo Testamento eran fidedignas. Quiere decir que todos los que después comenzaron a traducir el Antiguo Testamento tenían que pasar por el filtro de la Septuaginta. Si la Septuaginta decía está bien traducido o estaba igual a la Septuaginta, las traducciones que habían dado estos rabinos, entonces se aceptaba como una buena traducción. Pero si habían traducciones que no estaban acorde con esa base de la Septuaginta, definitivamente decían no sirve, esa traducción no sirve, esa traducción es falsa. Y por eso el Antiguo Testamento es considerada la palabra de Dios, porque pasa por el filtro de esta traducción de estos rabinos, de estos hombres de Dios, estos judíos o hebreos que tradujeron el Antiguo Testamento. Y ellos son los que brindan la garantía de que ese Antiguo Testamento que hoy tenemos acá en las Sagradas Escrituras es precisamente la palabra de Dios, porque tradujeron igual y la traducción es benigna. Entonces,
toda persona que, por ejemplo, ahora hay diferentes versiones de Biblias, ¿no? Porque todos decimos, la Biblia es una sola. Sí, la Biblia es una sola, pero muchas veces el contenido ha sido alterado en algunos puntos. Y hay versiones, ¿no? Hay versiones como la Nácar Colunga, Nueva Jerusalén, Dios habla hoy, Reina Valera, la Biblia de King James, que es King James, perdón, que es la Biblia del Rey Santiago, la Biblia del Oso, tenemos también la Biblia Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová y otras Biblias más, ¿no? En la Reina Valera, por ejemplo, hay versiones diferentes, está la del 60, está la de 1909, que es una de las más cotizadas y consideradas como una Biblia bastante segura en su traducción. La Biblia de Reina Valera 1909. Entonces, todos los que han traducido las escrituras, las diferentes religiones, pues cuando hablamos del Antiguo Testamento, tienen que pasar por el control de calidad, por llamarlo así, que es la Septuaginta. Si no está acorde ese Antiguo Testamento que ellos han traducido, porque la Biblia comenzó a traducirse pues a diferentes idiomas, ¿no? Ustedes saben que primero se tradujo del hebreo al griego y por eso fue fideligno, ¿no? Gracias a Ptolomeo que trajo a estos judíos. Pero de ahí cuando ya vino la imprenta y comenzó a reproducirse, entonces las escrituras comenzaron a traducirse a todos los idiomas. Se tradujo, la primera Biblia que se tradujo, hermano, por imprenta fue en alemán. Y en alemán se tradujo, ¿no? Pero esas traducciones en los idiomas diferentes, sea inglés, francés, castellano o español, como le llaman algunos, alemán, italiano, lo que sea, pues tiene que pasar, ¿no? Hablando del Antiguo Testamento primero, tiene que pasar por la Septuaginta. El Antiguo Testamento tiene que ser corroborado para que esa versión bíblica del Antiguo Testamento diga es una buena versión de la Biblia, porque está conforme a la Septuaginta. Si no está conforme a la Septuaginta, no sirve esa versión. Y hay un montón de versiones de la Biblia que no le dan importancia, que dicen que no, botar a la basura esa versión, dice, porque esa no sirve, esa no está regulada por la Septuaginta, ha sido rechazada, no está acorde. Así que cuando yo les dije al principio que quiénes eran los que podían garantizar qué libros eran inspirados y qué no, pues ya tenemos en el Antiguo Testamento a la Septuaginta, que es la base, ¿verdad?, de que la traducción de estos 72 hebreos, rabinos que tradujeron las escrituras al griego, son los que garantizan que esa traducción es la fideligna. Es la que todas las versiones que vengan después, todas las Biblias que se hagan, todas las traducciones que vengan, si no están igual que la Septuaginta, no valen. No valen, ¿no? Por eso que cada versión tiene que tener allí su base de información, de dónde sacaron esa información del Antiguo Testamento. Y tiene que decir de la Septuaginta. Si no, no tiene validez. Ahora, entramos al Nuevo Testamento. ¿Quiénes garantizan el Nuevo Testamento? Porque cuando se escribe el Antiguo Testamento, hermano, pues no existía el Nuevo, ¿no? No existía el Nuevo. El Nuevo viene después, muchos años después. Incluso cuando Cristo viene, todavía no estaban ni los evangelios ni nada. Todos los apóstoles, incluso nuestro Señor Jesucristo, utilizaban el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento. Cristo y los apóstoles utilizaban el Antiguo Testamento. Cuando Pablo le dice, ¿no?, a uno de los discípulos, y tráeme las escrituras, tráeme los pergaminos que dejé en tal lugar. Está hablando de pergaminos del Antiguo Testamento. El Señor entraba a las sinagogas y dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, ¿no?, donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, él utilizaba las escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. ¿Quiénes formaron el Nuevo Testamento? Cuando Cristo muere y asciende al Padre, los apóstoles.
la carta de los apóstoles. Y también otros como Lucas, que era un médico, que escribe el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Mateo, que escribe el Evangelio de Mateo, ¿no? Marcos, que escribe el Evangelio de Marcos. Y Juan, el apóstol Juan, que escribe el Evangelio de Juan, ¿no? Y cada uno le da una característica. Pero cuando ellos escriben, hermano, porque los evangelios son cartas. Los evangelios no son libros, no, son cartas. Cartas enviadas a las iglesias, a las congregaciones, que ya estaban formadas ya en diferentes lugares. Entonces escriben y redactan. Por ejemplo, Lucas le escribe a un hombre para indicarle cómo fue el nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A Teófilo le escribe, ¿no? Por eso él empieza en el libro de los Hechos diciendo: en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús hizo, enseñó, etcétera, refiriéndose al Evangelio según San Lucas. En el primer tratado, es decir, en mi primera carta. Y el libro de los Hechos es la segunda carta que él escribe a Teófilo. Es una carta dirigida a Teófilo, pero que luego es encontrada y considerada como un libro inspirado, ¿no? Como una carta inspirada por Dios, y se agrega, ¿no? Tanto los evangelios como el libro de los Hechos es agregado. Vienen las epístolas de los apóstoles, la epístola del apóstol Pablo, la epístola de Pedro, de Juan, de Santiago, la epístola también de Judas, no de Judas Iscariote, sino de otro Judas, y la revelación de Juan, que habla del Apocalipsis, ¿no? Entonces, estas escrituras, hermano, estas cartas, son consideradas. ¿Y cuándo se consideraron como inspiradas? Porque, como dije, Pablo no solamente escribió esas epístolas, escribió muchas otras. Escribió muchas otras. Pedro escribió muchas otras. Tanto así que se dice que hay un Apocalipsis de Pedro. Imagínense. Juan escribió muchas otras cartas. Pero ¿por qué solamente se toman estas que tenemos en el Nuevo Testamento? Pasados los años, donde ya los apóstoles han muerto, ya están establecidos las cartas. Usted sabe que esas cartas, hermanos, se escondían, se guardaban, algunas se perdían, se iban traduciendo, o mejor dicho, transcribiendo. Y entonces, mira, la carta de Pablo, hay que transcribirla para dársela a otros y así, ¿no? Y la iban transcribiendo. Es como hoy los videos, ¿no? Los videos, hay un video, pero usted lo copia y se lo manda a otro, ¿no? Y el otro se lo manda a otro y así. Y ese video pasa por un montón de sitios. De tal manera que el que hace el video, de repente se le pierde el video. Pero sin embargo, su enseñanza, si es un pastor, queda porque está en otros videos. Y así sucedía, ¿no? Habían pergaminos que se perdían, pero habían otros que habían sido transcritos igual. Y estaban guardados celosamente, ¿no? Cada vez que había una persecución contra la iglesia, ellos guardaban mucho las escrituras. Las escondían, ¿no? Se las llevaban con ellos. Muchos morían. Otras escrituras quedaban enterradas. Por eso que muchas de las epístolas y de las escrituras del Nuevo Testamento han sido encontradas, hermano, en tinajas, han sido encontrados bajo tierra. Ahí las han encontrado. Porque ellos cuidaban de que las escrituras permanecieran, que no se perdieran, que no las quemaran, porque los enemigos de los cristianos quemaban las escrituras, las quemaban. No queremos saber el cristianismo y quemaban todo, ¿no? Es como cuando alguien es perseguido y le queman todos sus libros que ha escrito, todo se lo queman, ¿no? Porque no quieren, no lo aceptamos. Y así pasaba, ¿no? Al pasar los años, comienzan los concilios. Y en estos concilios, ya cuando estamos en una época ya más moderna, ¿no? En la época medieval, más que todo, ¿no? Ya comienzan los concilios y hay un concilio llamado el Concilio de Trento, donde ellos comienzan a considerar qué libros del Nuevo Testamento son realmente inspirados. Entonces, en ese concilio, un concilio católico, se consideran algunos libros, pero había gente que no estaba satisfecha con eso.
Y dicen, no consideramos que eso sea inspirado, otros decían que sí, entonces entraban en una votación, ¿no? Y en la votación, por mayoría de votos, se establecía qué libro era inspirado y qué libro no era inspirado. Y eran gente erudita, gente que conocían de la escritura y de las traducciones, y ellos consideraban esto se contradice, esto no puede ser inspirado porque tiene contradicción con lo que dijo Pablo, con lo que dijo Pedro. Entonces había todo un estudio muy complejo, hermano, muy complejo. Pero yo creo que Dios, detrás de toda esa complejidad, Dios siempre ha estado presente para que su palabra permaneciera, ¿no? Y Dios ha guiado. Hasta que surgieron otros concilios y decidieron canonizar. Usted sabe que canonizar significa considerar sagrado a alguien, ¿no? Es como decir, en la Iglesia Católica dice, vamos a canonizar al Papa Pío tal, Pío XII, por decir. Lo vamos a canonizar, es decir, lo vamos a considerar santo, lo vamos a considerar sagrado. Entonces, ellos decidieron canonizar las escrituras. Y de ahí viene el nombre de canon, el canon de las escrituras, que viene de canonizar. O sea, estas escrituras han venido del canon en el concilio tal que se canonizó como inspirado. Y entonces se establecía que era inspirado, pues. Y estaba canonizado ya. Pero con el paso de los años, usted sabe que siempre el paso de los años agiliza más el conocimiento y cuando surgen, ¿verdad?, los hombres de Dios, evangélicos, cristianos, protestantes, ellos comienzan a considerar las escrituras porque la Iglesia Católica tiene libros que no están considerados inspirados, ¿no? Que se le llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos, también se le llama, ¿no? Están fuera del canon. Entonces, hubo gente muy inteligente, muy capaz, que decidieron que esos libros no eran inspirados porque contradecían o estaban a favor de la idolatría o en fin. Y por lo tanto no era considerado como un libro inspirado por Dios. Y entonces ahí surge la guerra y se abren otros concilios donde aceptaron algunos libros y otros no. Entonces por eso la Biblia, Reina Valera y todas las Biblias de uso evangélico tienen más que 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Mientras que la Iglesia Católica tiene 7 libros más, ¿no? Entonces, esto fue regulado por concilios. Hubieron enfrentamientos, hubieron concilios donde debatieron y trajeron un montón de opiniones y conceptos sobre los libros, si eran inspirados o no eran inspirados. Es importante que usted conozca estas cosas porque estas cosas le van a ayudar a entender realmente lo que tenemos en la mano. La Biblia no es cualquier libro, hermano. La Biblia no es un libro de filosofía o como cualquier otro libro escrito por alguien. La Biblia, hermano, ha pasado por todo un filtro y por todo un debate tremendo para considerarlo la palabra de Dios. Así es, para considerarlo la palabra de Dios. Entonces la Biblia, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, enseña que el mundo tiene una duración de 6.000 años. Esa es la edad del mundo, del planeta, 6.000 años. Hace 6.000 años Dios fundó la tierra, los cielos y la tierra. Entonces, los geólogos, la gente científica que no creen en la Biblia, ellos dicen la Biblia es una falsedad, una mentira. Eso, ¿cómo va a decir 6.000 años si cuando hacemos las pruebas geológicas, pues se considera que tiene millones de años? O sea, la Biblia no está fuera de foco. Entonces, como por ejemplo ellos indican y dicen, bueno, cortamos un árbol, la corteza de un árbol, y de acuerdo a las figuras geométricas que tiene el árbol, a los redondos que tienen ahí, califican su edad. Y se puede determinar la edad de un árbol por las líneas redondas que tiene. Mientras más líneas redondas tiene, pues más antiguo es y más o menos se calcula el tiempo.
Y de la misma manera, cuando cortan las piedras o analizan las piedras tienen ciertas condiciones que indican más o menos un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, a través de las piedras se puede entender cuántos siglos o años tiene el planeta. Entonces, cuando se hacen este tipo de estudios, descubren que tiene millones de años. Y cuando nosotros vamos a la Biblia enseña que tiene solamente 6.000 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros los cristianos defender esta posición de que el mundo tiene 6.000 años si la geología, ¿verdad? La ciencia ha descubierto que tiene millones de años? Pero yo les voy a hacer, para que tengan una idea de cómo es que nosotros los cristianos consideramos la antigüedad conforme a la palabra, y que la palabra no miente, la palabra es exacta. Por ejemplo, para poder entenderlo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Todos sabemos que Dios, los cristianos, sabemos y estamos convencidos de que Adán fue creado del polvo de la tierra. Adán no fue creado un bebito. Cuando Dios lo creó, Adán ya era un hombre. Dios no creó un niño, Dios creó un hombre, ¿verdad? Entonces, cuando Dios crea a Adán, yo calculo que Adán tendría pues unos 30 años. Calculo más o menos, ¿no? Porque Adán estaba en toda su virilidad, en toda su fuerza y estaba en toda su sapiencia. Entonces, Dios lo crea de 30 años. En el momento que Dios crea a Adán del polvo de la tierra, podríamos decir que Adán tenía unas horas de nacido, ¿no? Si nosotros analizáramos científicamente, pues determinaríamos que Adán realmente tiene 30 años, que no tiene unas horas, sino 30 años. Científicamente se comprobaría eso por su forma, su musculatura, su fuerza, su tamaño, su contextura, etcétera, ¿no? La ciencia dictaminaría que es una persona adulta. Sin embargo, Adán de repente tenía solamente una hora de creado. ¿Y cómo es que la ciencia puede decir que era adulto? Porque fue creado adulto, ¿verdad? Ahora, déjenme hacerles entender. Cuando Dios creó el mundo, Él crea el universo, Él crea el mundo, Él crea un planeta formado ya. Él crea el planeta, ¿no? Él crea los planetas y entre ellos la Tierra, y lo crea ya formado como si el planeta tuviera miles o millones de años. Pero Dios recién lo crea, es que lo crea igual como Adán. Dios crea a Adán y pareciera que Adán tenía 30 años, pero Adán no tenía 30 años, según el orden cronológico del tiempo humano, ¿no? Adán fue creado recién, pero fue creado adulto. Podríamos decir que la tierra fue creada adulta. O sea, cuando Dios crea la tierra, las piedras, las montañas, el mar, pues parece que tiene millones de años de creado. Pero no, creó la tierra adulta. Así como Adán. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer de una costilla del hombre, y ambos eran adultos. Si se analizara científicamente, se diría que son adultos. Pero sin embargo, no fue así. El Señor los creó adultos, pero no tenían esa edad que se le pone. Tenían horas de creado, pero se ven adultos. Y eso es lo que pasa. Por eso es que los científicos no entienden por qué la Biblia dice 6.000 años y por qué nosotros lo aceptamos, cuando ellos científicamente dicen que el mundo, el planeta, tiene millones de años. Y es verdad. Si se analiza científicamente, el planeta tiene millones de años, pero Dios lo creó adulto, lo creó así, en ese momento. No sé si me pueden entender lo que estoy diciendo. Así como Adán, que lo creó adulto, creó el mundo adulto también, creó el universo como
lo creó de tal manera que pareciera que el universo tuviera millones de años. Pero no tiene millones de años, sino que lo creó de esa forma. Lo creó ya con todas sus bases y todas sus cosas. Y pareciera que tuviera millones de años, pero no lo tiene. Y ahí es donde viene la falta de comprensión de los científicos ateos, que dicen que la Biblia es mentira, que la Biblia no sirve, porque la Biblia es una locura, que cómo va a decir que 6.000 años, están locos, y esto está comprobado científicamente, dice que el mundo, el universo, tiene millones de años, millones. Por eso cuando ellos hablan de la evolución, ellos dicen no, porque los animales fueron evolucionando a través de millones de años, dice. ¿Por qué? ¿De dónde sacan eso? Del conocimiento que ellos tienen del análisis de las piedras, del mar, etc. Entonces dicen, esta creación tiene millones de años, pero no tiene millones de años, sino que Dios la creó así, como si tuviera millones de años, pero no tiene millones de años. Igual, vuelvo a repetir, Adán fue creado como si tuviera 30 años, pero en ese momento no tenía 30 años, tenía horas de haber sido creado. Ojalá que me pudieran entender bien, ¿no? Que estoy diciendo, estoy tratando de ser lo más explícito. Entonces, amado hermano, la Biblia es la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro defiende esto añadiendo lo siguiente en lo que hemos leído, ¿no? Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, esta es la palabra que da vida y que da luz, da entendimiento. Y dice, entendiendo primero esto, ¿no? O sea, poniendo el argumento, Pedro, de que en qué estamos creyendo nosotros, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es que, por decir un ejemplo, a Fernando Moreno se le ocurrió escribir unos textos y ya, acá está ya. No. Ni a Pedro, ni a Pablo, porque a ellos les dio la gana de... No. Se comprobó que esta escritura fue inspirada por Dios, porque fueron escritas por más de 40 hombres, hermanos, en diferentes épocas, por reyes, por granjeros, por médicos, por profetas, por sacerdotes, en diferentes tiempos, en diferentes épocas. Y entonces, cada uno de ellos, hermano, encaja como un engranaje tremendo, ¿no? Ninguno se contradice. Todo lo que dice en el antiguo, en el nuevo se respalda. Lo que dice en el nuevo se respalda con el antiguo. O sea, es perfecto. Y se considera que es inspirada por Dios. Entonces, dice que esto no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Nosotros entendemos que la Biblia es un libro inspirado. No es un libro cualquiera. La gente lo puede poner como cultura general, como un libro de historia, de leyes, de poesía, etcétera, de profecía. Pero la Biblia es un libro inspirado de Dios. Es el único libro, hermano, que nunca pasa de moda. Y que lo mismo salvó a la gente de la antigüedad como salva a la gente de ahora. Y que habla que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así es. Entonces, la Biblia dice cómo se formaron los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Y tal como Dios lo indica, como lo hizo día por día, hasta el día de hoy funciona igual. Y la Biblia es el único libro que indica que la creación perfecta que hoy tenemos fue creada por Dios. No por el hombre, hermano. No por una explosión.
¿Acaso el hombre puede crear el mundo? ¿Puede crear un mundo el hombre? No puede crearlo. El hombre no puede crear una haba, no puede crear un maíz, no puede. Entonces Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Y todas las cosas que tenemos hoy fueron creadas por Dios. Y la palabra de Dios lo respalda fehacientemente. La palabra de Dios dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y el hombre tiene las mismas condiciones que tiene la tierra, hermano. Los mismos valores, los mismos factores de la tierra. Los mismos elementos que tiene la tierra, tiene el hombre. Entonces, la Biblia con la ciencia se confirma que es la palabra de Dios. Se confirma, hermano. Sino que la gente que no puede comprenderla, no puede entenderla, ellos usan la ciencia y ellos creen que la ciencia contradice a la Biblia. La ciencia no contradice a la Biblia. La ciencia más bien confirma lo que la Biblia enseña. Que hay cosas que ellos no pueden entender, como aquel ejemplo que le he puesto de que ellos dicen que la Tierra tiene millones de años. No lo pueden entender. Pero, sin embargo, la Biblia dice que Dios creó el mundo y a partir de entonces hasta el día de hoy han pasado 6.000 años. Solamente 6.000 años. Y por eso, hermanos, nosotros cuando hablamos de la palabra de Dios tiene poder. Dios inspira, Dios ahora usando su palabra inspira a los predicadores para que esta palabra con poder llegue a tu corazón y te salve, te quebrante, transforme tu vida y haga de ti una nueva vida. Crea la palabra de Dios. No dudes de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. Si la palabra de Dios dice, clama a mí que yo te responderé, ten la seguridad de que Dios te va a responder. Porque la palabra de Dios lo dice y la palabra de Dios no miente. Cristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Esta es la palabra de Dios, hermano, inspirada por Dios. Entrégate a Cristo. Crea la palabra de Dios. Yo quiero orar por ti. Padre, en este momento nos presentamos delante de ti en favor de tantas vidas que tal vez en sus corazones mantengan dudas en cuanto a tu palabra, en cuanto a la creación, en cuanto a muchas cosas que vienen de ti, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú abras sus entendimientos y les haga ver que tu palabra es una palabra viva, es una palabra de poder, una palabra, Señor, que ha sido considerada por muchos hombres a través de los siglos, a través de la historia, Señor, personas que se ocuparon en verificar la autenticidad de tu palabra, Señor. Y por eso hoy la tenemos con nosotros y hoy tu palabra, Señor, produce un efecto de bienestar, de cambio, de transformación, de salud para todas las personas. Te pido que rompas las cadenas de la ignorancia, de la incredulidad. Señor, te pido que desbarates toda obra de las tinieblas, Señor, que ha envuelto a tanta gente y los ha vuelto incrédulos. Señor, santifica cada vida. Y te pido por los enfermos, Señor. Y en este momento cito tu palabra que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Tu palabra que dice que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú lo haces. Y yo te pido ahora, conforme a tu voluntad, que tú sanes a aquellos que están enfermos, los que están con el COVID, los que tienen otras enfermedades. Tócalos ahora, sánalos ahora, libértalos de sus dolencias, de sus males. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nos vemos mañana a 8 de la noche, como siempre, Dios mediante. Dios les bendiga.